Buenos días, chicos. Después de haber estado hablando en la clase del viernes y en la clase de hoy de las distribuciones de probabilidad, vamos a centrarnos hoy a hablar de lo que es una experiencia dicotómica y una distribución de probabilidad muy importante que tiene nombre, que es la distribución binomial. Así que eso es lo que os voy a explicar en la clase de hoy y vamos poco a poco. Vamos a ver lo que es una experiencia dicotómica. Si en una experiencia aleatoria destacamos un suceso A y prestamos atención exclusivamente a si ocurre A o su contrario, ¿vale? La notación que utilizaremos para denotar el contrario de A es con una barrita arriba. Si miráis en el libro, la notación que utiliza de contrario es A y una prima, ¿vale? Pero generalmente se utiliza esta raya arriba y de hecho en la EVA o el año que viene es lo que os vais a encontrar, ¿vale? Por eso he optado por esa notación. Así que realizamos un experimento aleatorio donde destacamos un suceso A y prestamos atención a si ocurre el suceso A o bien a si ocurre su contrario. Entonces, en este caso, hablamos de una experiencia dicotómica porque lo hemos dividido como en dos, el suceso A y el suceso A contrario. Decir que al suceso A, en el que nos centramos y que destacamos, le llamamos éxito y a la probabilidad de que ocurra ese suceso A le llamaremos P. La probabilidad de su contrario, la probabilidad del contrario de A es 1 menos P. Sabemos que siempre entre un suceso y su contrario tienen que sumar 1, de manera que si la probabilidad de A es P, la de su contrario es 1 menos P, que es a lo que vamos a llamar Q. Aquí os lo he puesto resumido para que lo entendáis mejor. Entonces imaginad que tenemos una experiencia aleatoria que podemos dividir en dos sucesos. El suceso A que llamaremos éxito, cuya probabilidad llamamos P, y el suceso contrario de A que llamaremos fracaso y a su probabilidad que valdrá 1 menos P relacionado con la probabilidad de A, que lo vamos a denotar por Q. Por eso se llama dicotómico. El di de dos, porque hemos dividido como la experiencia aleatoria en dos sucesos, éxito y fracaso, la probabilidad del éxito P, la probabilidad del fracaso Q, y Q se calcula haciendo 1 menos P. Y ahora lo que os voy a hacer es mostrar diferentes ejemplos de experiencias que son dicotómicas. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, solamente hay dos casos posibles, o que salga cara o que salga cruz. Imaginad que me estoy centrando en las caras, pues llamamos A que salga cara, el contrario de A que sería cruz. La probabilidad de cara al lanzar una moneda por la regla de Laplace es un medio, que es lo que llamaríamos P, y la probabilidad de cruz por la regla de Laplace es un medio también, y es a lo que llamamos Q. Y como veis, la probabilidad de Q, la probabilidad de cruz lo podemos calcular como 1 menos lo que nos ha dado la P, que es un medio. Si hacemos 1 menos un medio, también nos da un medio. Así que este un medio lo podemos calcular utilizando la regla de Laplace o haciendo 1 menos P. Así que al lanzar una moneda solamente hay dos casos posibles, cara y cruz. Si me quiero fijar en las caras, pues nada, le llamaremos éxito a cara, le llamaremos fracaso a la cruz, y la probabilidad de cara, que es P, es un medio, y la probabilidad de Q, la probabilidad de cruz, que es un medio, es lo que llamamos Q. Vale, vamos con más ejemplos en los que nos vamos a encontrar con dos casos posibles. Imaginad que tenemos un montón de tornillos fabricados por una máquina que por término medio produce un 2% defectuosos. Extraemos uno de ellos al azar. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo selecciono un tornillo de los que ha fabricado la máquina, hay dos opciones: o el tornillo es defectuoso o el tornillo no es defectuoso. Imaginad que queremos contar los que son defectuosos y nos fijamos entonces como suceso A en el defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Nos la han enunciado, 2%. Se escribe en forma de fracción 2 partido por 100 y en decimal 0,02. Así que ese es el valor de P. El contrario de A sería que no sea defectuoso. La probabilidad de no defectuoso, pues con la fórmula que hemos visto antes, si P es 0,02, pues nada, la probabilidad de defectuoso es 1 menos P, es decir, 1 menos 0,02, que es 0,98, que es lo que llamábamos Q. Así que de nuevo solamente hay dos situaciones posibles, a una le llamamos éxito, a otro fracaso. La probabilidad del éxito es P, la probabilidad del fracaso es Q, ¿vale? Y como veis, esas probabilidades han de sumar 1 si lo habéis hecho bien. Más ejemplos. En una pregunta de un test se dan 4 posibles respuestas y solo una de ellas es correcta. Se responde al azar una de ellas. Si yo respondo al azar una pregunta, hay dos opciones: o he elegido la que es correcta o he elegido la que no es correcta, es decir, he acertado o no he acertado. Entonces, si queremos fijarnos en si le he dado una respuesta correcta, llamamos éxito a que sea correcta, que es lo que tendría más sentido, y llegamos a que la probabilidad de que sea correcta sería utilizando regla de Laplace, casos posibles 4, porque hay 4 opciones y solamente una de ellas es correcta, un cuarto, 0,25, que es P. ¿Cuál es la probabilidad de que sea incorrecta? Pues nada, restando 1 menos 0,25, que es 0,75, o 1 menos un cuarto, que os da la fracción 3 cuartos, y eso es Q. Así que hay dos casos posibles. Si voy a responder al azar
una pregunta tipo test, o que haya acertado con la correcta o que no haya acertado y no haya elegido la correcta y sus correspondientes probabilidades. Así que por eso se llaman dicotómicos, porque lo estamos dividiendo en dos sucesos, llamando a uno éxito y a otro fracaso. Y un último ejemplo que he elegido es que lanzamos un dado y lo que queremos hacer es ver si sale un 5 o no. Así que estamos dividiendo la experiencia lanzar un dado en dos, que me salga un 5, que es a lo que llamamos A porque es en lo que me estoy fijando, que es el éxito, la probabilidad de que me salga un 5 al lanzar un dado por la regla de Laplace, número de casos posibles 6, número de casos favorables 1, así que la P es un sexto. Y no salir un 5, que sería el contrario de A, el fracaso, y la probabilidad del contrario de A sería 1 menos un sexto, que 5 sextos, o bien contáis que el número de casos posibles serían 6 y casos favorables a que no me salga el 5, pues nada, hay estos 5 casos, así que llegamos a que Q es 5 sextos. Así que nada, dos casos posibles, al éxito, uno es el éxito, otro es el fracaso, la probabilidad de éxito es P, la probabilidad de fracaso es Q y que la Q se calcula como 1 menos P, ¿vale? Creo que es bastante claro. Otro ejemplo de experiencia dicotómica, si estamos lanzando un valor a canasta y dos opciones, o en cesto o no en cesto, el éxito será encestar, a su probabilidad le llamaré P, el fracaso será no encestar y a su probabilidad le llamaré Q. Vale, y ahora vamos a centrarnos en una distribución de probabilidad de variable discreta muy importante, que es la distribución binomial. Ya os digo que en el examen seguro que os vais a encontrar una distribución binomial en la que vais a tener que luego hacer cálculos de probabilidades. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la teoría, es cómo en un ejemplo que me dan identifico una distribución binomial y ya en el resto de las clases aprenderemos a calcular sus probabilidades, aprenderemos a calcular los dos parámetros que hemos estudiado de una distribución de probabilidad discreta que eran la media y la desviación típica, pero bueno, eso poco a poco en cada una de las clases iremos viendo una de las cosas. Así que nada, esto os he puesto que es importante, así que esto hay que aprendérselo. Entonces imaginad que una de estas experiencias dicotómicas que hemos visto en nuestros 4 ejemplos, lo repetimos esa experiencia n veces, ¿vale? La n minúscula, y nos preguntamos por el número x de éxitos que he obtenido. Por ejemplo, el de lanzar a canasta, que creo que se ve muy bien. Entonces hemos dicho que el éxito es encestar, el fracaso es no encestar, entonces imaginad que repetimos 10 veces ese experimento de lanzar a canasta, entonces la n pequeñita sería 10 y lo que queremos contar es de las 10 veces que he tirado a canasta cuántas he encestado, y el número de veces que haya encestado, el número de éxitos que he conseguido, es lo que llamamos x. Entonces nada, que la variable x es discreta, recordad que quería decir que tomaba valores aislados y puede tomar los valores 0, 1, 2, n. Si yo lanzo 10 veces a canasta, la x que me cuenta el número de éxitos, el número de veces que he encestado, puede ser 0 si no he encestado ninguna vez, 0 si no he encestado ninguna vez, 1 si he metido canasta una vez, 2 si he metido canasta 2 veces, así hasta llegar a n, que es 10 si he encestado las 10 veces que he tirado. Así que nada, la variable que me mide el número de éxitos es una variable discreta porque toma valores aislados y que los valores que toma son el valor 0, 1, 2, así hasta llegar a n, que es el número de veces que he repetido la experiencia, ¿vale? Son valores aislados, por eso la variable es discreta, y aquí os he marcado en color verde porque es importante, que se supone que estas experiencias se tienen que repetir siempre en las mismas condiciones. Si las condiciones no son las mismas, no podemos decir que siga una distribución binomial, como después os mostraré en algún ejemplo. Así que nada, lo que hemos dicho, que la distribución de probabilidad de la variable x que cuenta el número de éxitos se llama distribución binomial y se designa de la siguiente forma: la b mayúscula, b de binomial, y entre paréntesis los dos elementos que caracterizan a una distribución de este tipo, la n, que es el número de veces que repetimos la experiencia, y p, que es la probabilidad de éxito. Así que nada, resumiendo, p era la probabilidad del suceso A, la probabilidad de éxitos en cada una de las experiencias, y n es el número de veces que se repite la experiencia, lo que ya hemos dicho. Así que siempre que tengamos una experiencia dicotómica donde hay dos casos posibles que repetimos un número n de veces, la variable x que cuenta el número de éxitos obtenidos sigue una distribución binomial de parámetros n y p, donde la n es el número de veces que repetimos el experimento y p es la probabilidad de éxito, ¿vale? Así que este resumen que os acabo de hacer es importante. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos para identificar si se trata de una distribución binomial o no, y en caso de que sí lo sea, vamos a identificar cuál es el valor de n y cuál es el valor de p, que son los parámetros que, como veis, caracterizan a una distribución binomial. Así que los primeros ejemplos se van a corresponder con los primeros que acabamos de ver de experiencias dicotómicas, ¿vale? Lo vais a ver.
Imaginad que en el de lanzar una moneda, que habíamos dicho que era una experiencia dicotómica, pues nada, imaginad que lanzamos una moneda 10 veces y nos preguntamos por el número de caras. Como me estoy interesando en las caras, pues nada, A, que es el éxito, lo llamaremos a cara, ya lo habíamos escrito antes, que la P, que era la probabilidad de cara, es un medio, que es 0,5. Así que vemos que sí que tenemos una experiencia dicotómica, que se está repitiendo 10 veces, así que sí que tenemos una distribución binomial donde la n es 10, es el número de veces que realizamos la experiencia, y P es la probabilidad de éxito, en este caso obtener cara. Si hubiésemos lanzado 10 monedas y nos preguntamos por el número de cruces, en ese caso el éxito hubiera sido la cruz, y si os dais cuenta también me habría quedado de nuevo una distribución binomial de parámetros n igual a 10 y P igual a 0,5, porque la probabilidad de cruz en este caso también sería 0,5. Después habíamos visto en segundo lugar el de la máquina que hacía tornillos. Una máquina produce tornillos y por término medio un 2% son defectuosos. Los vamos a empaquetar en cajas de 100 tornillos. Nos preguntamos cuántos tornillos defectuosos habrá en cada caja. Decíamos que era una experiencia dicotómica porque el tornillo es defectuoso o no lo es, y como queremos ver cuántos hay defectuosos, nada, pues el éxito va a ser los que hay defectuosos. La probabilidad de defectuoso nos la daban en enunciada, 2%, 2 entre 100, que es 0,02. Así que nos damos cuenta que es una experiencia dicotómica y que estamos repitiéndola 100 veces, porque cojo los 100 tornillos de la caja y voy mirando uno a uno si es defectuoso o no. Así que estoy repitiendo 100 veces la experiencia de ver si el tornillo es defectuoso o no. Y las condiciones son siempre las mismas. Así que os sigo una distribución binomial donde la n es 100, que es el número de veces que estoy repitiendo el mirar si el tornillo es defectuoso o no lo es, y la probabilidad de defectuoso, de éxito, que era 0,02. El tercer ejemplo, si recordáis, era el de responder al azar un cuestionario tipo test. En un examen tipo test hay 20 preguntas y en cada una de ellas aparecen 4 posibles respuestas. Un estudiante no sabe nada y responde todas ellas al azar. Nos preguntamos cuántos aciertos tendrá. Así que al mirar cada una de las preguntas, si ha respondido al azar, hay dos opciones: acertado o no acertado. Como queremos medir cuántos aciertos ha tenido, pues nada, el éxito para nosotros es acertar, y la probabilidad de acertar, ya habíamos dicho antes que era un cuarto. Número de casos posibles 4, porque hay 4 opciones, y casos favorables 1, porque solamente hay una respuesta correcta, que es 0,25. El test tiene 20 preguntas, así que voy a ir pregunta por pregunta. Voy a decir la primera pregunta: ¿he acertado o no? La segunda: ¿he acertado o no? Así hasta llegar a la pregunta número 20, donde miraré si he acertado o no. Así que estoy repitiendo 20 veces la experiencia dicotómica de ver si he acertado a la pregunta o no la he acertado. Las condiciones son las mismas, así que vemos que sí que cumple los requisitos para ser una distribución binomial donde la n es 20, porque como hay 20 preguntas, estoy mirando en cada una de las preguntas si he acertado o no, y la probabilidad de acertar, probabilidad de éxito, que es 0,25. Cuarto ejemplo, que era el de los dados. Lanzamos 6 dados correctos y nos preguntamos por el número de 5. Aquellos por lo que me intereso, que es que me salga un 5, es el éxito. Ya habíamos dicho que la probabilidad de que me salga un 5 por la regla de Laplace era número de casos posibles 6, favorable 1. En este caso, como 1 entre 6 no es exacto, mejor que lo dejéis en forma de fracción. Así que estamos lanzando 6 dados correctos, entonces estamos realizando 6 veces una experiencia dicotómica, luego la n es 6, donde la probabilidad de éxito, la probabilidad de que me salga un 5, es un sexto. Así que como veis en estos 4 ejemplos sí que hemos tenido experiencias dicotómicas que repetimos n veces, por lo tanto sí que son distribuciones binomiales porque las condiciones en todas esas experiencias eran las mismas. Pero mirad qué es lo que ocurre en el siguiente ejemplo. Nos preguntamos cuántos partidos ganará el Betis en sus próximos 10 encuentros. Entonces, si os dais cuenta, sí que es una experiencia dicotómica porque hay dos opciones, ¿no? O gana o pierde, el éxito es que gana. ¿Vale? Pero decimos que no es una distribución binomial, ya que la probabilidad de vencer en un encuentro es muy distinta a la de vencer el otro, dependiendo, por ejemplo, con el equipo que esté jugando, ¿no? Hay equipos con los que es más difícil ganar o es más fácil. Es decir, las 10 experiencias no son idénticas, porque esos 10 partidos no van a ser idénticos, no son con el mismo equipo, no están en las mismas circunstancias. Así que en ese caso no tenemos una distribución binomial.
Y otro ejemplo que no se corresponde tampoco con una distribución binomial es el siguiente. Extraemos 5 cartas de una baraja y nos preguntamos cuántas figuras habrá. Es decir, saco una carta y luego otra, así hasta sacar 5 cartas. No es una distribución binomial, pues cada vez que se extrae una carta cambia la composición del mazo y se modifica la probabilidad de figura en la siguiente extracción. Es decir, las 5 pruebas que realizo no son idénticas porque está cambiando la probabilidad de obtener una figura. Esto sería que no es una distribución binomial si las extracciones que yo hago de las cartas de la baraja fuesen sin reemplazamiento. Por el contrario, si cada vez que yo saco una carta la devuelvo otra vez al mazo, las condiciones en las que extraigo de la baraja son las mismas y sí que podría decir que tengo una distribución binomial en el caso de que las extracciones sean con reemplazamiento, es decir, con devolución de la carta extraída al mazo. Entonces es una experiencia dicotómica donde puedo obtener, si me estoy centrando en si es figura o no, figura que es el éxito y no figura, la probabilidad de que me salga una figura, pues nada, de 40 cartas hay 12 figuras, sota, caballo y rey, 4 palos, 4 por 3, 12, que la probabilidad entonces nos queda 0,3. Y como estamos extrayendo 5 cartas, estamos repitiendo 5 veces esta experiencia dicotómica, así que si las extracciones son con devolución o con reemplazamiento, sí que seguiría una distribución binomial con n igual a 5 y p igual a 0,3. Repito, si fueran sin reemplazamiento, que no devuelvo la carta extraída a la baraja, no sería una distribución binomial porque las condiciones de la extracción no son las mismas. Relacionado con esto que acabamos de ver, os voy a mandar la tarea número 8. Consiste en que en el ejercicio 9 de la página 255, como acabamos de hacer ahora, identifiquéis si se trata de distribuciones binomiales o no. En caso de que sí que lo sean, que identifiquéis lo que vale la n, que es el número de veces que repetimos la experiencia dicotómica, la p, la probabilidad de éxito, y q, que es la probabilidad de fracaso, que se calcula como 1 menos p. Vais a ver que en ese ejercicio os pedía que calcularais también la media y la desviación típica, pero esto todavía no lo hemos visto, lo veremos en clases posteriores, así que únicamente tenéis que decir si es una distribución binomial o no lo es e identificar lo que valdría la n, la p y la q. Muchas gracias, chicos, hasta luego, que os subiré un vídeo con las soluciones.